Ok, hello everybody, welcome to El Inglés, usted y su sección acá en el micrófono, Mr. Teacher, y bienvenidos a esta subsección llamada Con Lupa, donde analizamos los ejercicios de la sección de gramática de la prueba. En este caso, para la sección INI 5111, abordaremos los files 1, 2 y 3. Así que, bueno, no se olvide suscribirse a mis redes sociales, Instagram, MrTeacher8, también a mi TikTok, ahí lo tenemos, y también ahí a mi canal de YouTube, mr.teacher, donde subo todo esto está conectado. Así que, bueno, ¿are you ready? Yes, you are. Así que comencemos de inmediato con las preguntas. Vamos. Bien, comencemos entonces con la pregunta número uno. Dice, How many glasses of wine in a party? ¿Cuántos vasos de vino en una fiesta? Algo falta ahí para que sea una pregunta completa. Y si vemos las alternativas, dicen you drink, do you drinking, do you drink, are you drink. Entonces, en concreto, esta pregunta se refiere a que usted debe ser capaz de hacer una pregunta, el orden correcto siguiendo la estructura. Y nosotros vimos una técnica en clases que sería el método quasi. ¿Sí? Para los que me están escuchando y me siguen, el método quasi, que sería Q, corresponden a las WH, por ejemplo, how, what, when, todo lo que sería WH estaría incluido ahí. La A sería auxiliar, la S es un sujeto y la I sería el verbo. Este es el corazón de la pregunta. ¿Sí? Bien, entonces analicemos entonces la pregunta. ¿Tiene WH? Sí tiene. Todo esto es una WH. Usted me puede decir, pero profe, cómo tan extenso toda una WH? Sí, porque how many es una WH, ¿cierto? ¿Cuántos? Pero glass of wine es una frase que va conectada y eso se vio en el INI 3111. Question phrases. Entonces puede ser what color, ¿cierto? También, bueno, varias question phrases. Entonces, tiene de inmediato la WH. Sigamos. Entonces, ¿qué sería después el orden? Sería un auxiliar y luego vendría un sujeto y luego vendría un infinitivo. En este caso tenemos que ver si las otras alternativas o si estas alternativas tienen el auxiliar. ¿Cuál no tiene auxiliar? La letra A. Esa no tiene auxiliar. Y aquí yo voy a escribir los auxiliares posibles vistos hasta este nivel. Entonces, los auxiliares que usted podría encontrar son is, are, su pasado, was, luego vendría where, ¿sí? También podría encontrar do, también podría encontrar does y did, ¿sí? Did y can. Hasta ahí estas son las posibles auxiliares que pudiesen salir el orden, podríamos decir, el auxiliar que podría salir. Entonces, vamos a hallar si encontramos uno de estos. La A no tiene, entonces no va. Descartada, eliminada. ¿Las otras tienen auxiliar? Sí, porque vemos do. En esta, do, entonces esta sí le sigue. ¿Vemos are? Sí, también está are, entonces las tres podrían ser, no podemos responder todavía. Entonces tenemos la Q, ¿cierto? Tenemos el auxiliar y luego viene el sujeto. ¿Tiene sujeto? Sí, las tres tienen el you, entonces todavía no podemos seguir seleccionando una. Ahora deberíamos encontrar el verbo, ¿cierto? El infinitivo. Y aquí hay algo específico y aquí viene más en detalle y entender que los tiempos no se pueden mezclar. O sea, si usted tiene el do, eso se refiere a una rutina, o sea, el verbo va tal cual. Cuando usted tiene un verbo con ing, eso pasa a ser un presente continuo, según lo que hemos visto en la gramática, y el presente continuo siempre va con el verbo to be, no se puede mezclar. Verbo to be me refiero a is, are, ¿cierto? Y sus formas negativas. Entonces, si se mezclan, no puede ser. Ya tienen que ir en continuidad. Y esa es la razón que la B no puede ser. Aunque tiene auxiliar, aunque tiene sujeto, pero su verbo es incorrecto. ¿Por qué? Porque ing va con verbo to be. ¿Sí? Entonces no puede ser.
Mismo pasa con la D, lo acabamos de decir. Cuando es presente continuo, ¿sí? El verbo tiene que ir con ing. Tenemos aquí el to be, perfecto. Entonces, el verbo para ese verbo to be tiene que ser con ing, según lo que hemos visto. Entonces, no puede ser drink. Esta sí, esta está correcta. Dice, how many glasses of wine do you drink? Tú bebes en una fiesta. Ahí sí, el do siempre va con el verbo en infinitivo. ¿Sí? Perfecto. ¿Se entiende? Puede escuchar de nuevo, puede escuchar los podcasts, sus apuntes, etcétera. Vamos con la número 2. ¿Me va siguiendo? Perfecto. Recuérdelo. Number 2. Me piden, luego seguimos continuando con las preguntas. Y aquí, de nuevo, vamos a repetir el método quasi. Este método es muy importante, el método quasi. Si no está la Q, seguimos con el auxiliar y así. ¿Sí? Vamos. ¿Es una pregunta? Perfecto. Entonces, ¿encontramos la WH en alguna de ellas? A, B, C, D, en ninguna de ellas. Entonces, seguimos con la A. Entonces, para que sea una pregunta, debe llevar un auxiliar. Entonces, veamos si hay auxiliares. El orden, ¿cierto? Andrea, A, no puede ser porque Andrea es un sujeto, ¿sí? Andrea en la B es un sujeto, entonces esta no podía ser. A y B ya no pueden ser porque rompen el patrón, porque el patrón es Q, si no está la Q, sigue el auxiliar, sujeto y infinitivo. Entonces, la A y la B empiezan con sujeto, no puede ser. Entonces, C y D sí son posibles porque la C, ¿cierto? Tiene can y D también tiene can. Porque dijimos que aquí, en esta parte de acá arribita, ¿cierto? Encontramos que can pasaría a ser un auxiliar. Entonces puede ser C y D. Hasta ahí tenemos, ¿cierto? Entonces no tenemos esta, pero seguimos con el auxiliar. Tenemos. ¿Tiene auxiliar? Sí. ¿Tiene sujeto? Sí. Y ahora, una de ellas o tiene verbo o no tiene verbo. La que tiene verbo es la correcta. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la que tiene verbo? La letra C. Esa es la respuesta correcta porque sigue la estructura quasi o así. ¿Me siguen? Esta no puede ser porque tiene auxiliar, tiene sujeto, pero no tiene verbo. Entonces, no puede ser. Pudiese ser si aquí tiene verbo. Ahí sí, pero como no tiene verbo, se para la casa. ¿Sí? Letra C es la correcta. Muy, muy bien. Sigamos. Vamos entonces con la pregunta número 3 y nos dice, Maca algo, her car, when, cuando, it, to rain. Entonces, Maca su auto cuando llover. Eso es lo que nos dice. Y si vamos a la respuesta, tenemos was driving, A, starting, B, drove, is going to start, C, drove, starts, and D, was driving, started. Bueno, acá esta pregunta en específico es pasado continuo. ¿A eso se refiere con esto? Porque, bueno, la tenemos ahí en las alternativas, algunas de ellas, y en pasado, me puedo dar cuenta de eso. Pero también aquí hay que entender que, si nos vamos aquí a la pregunta, ¿sí? Acá tenemos, ¿cierto? Como manejar, ¿sí? En todas, pero está conjugado. Alguno está en pasado continuo, otro está en pasado, ¿sí? Y acá comenzar. Entonces acá tenemos manejar en este sector y acá tenemos comenzar, conjugado. En todos va a comenzar, comienza, comenzó, etcétera. Comenzando. Bueno, como decía, esto es pasado continuo. ¿Qué es el pasado continuo? Bueno, el pasado continuo básicamente es una acción en progreso, es una acción en progreso que está sucediendo, ¿cierto? Una acción en progreso en un tiempo específico en el pasado. A eso se refiere. Lo podemos encontrar al principio de una oración o también al mismo tiempo en esa acción. Entonces, y además, bueno, hay que entender y haciendo más práctico, debe tener sentido el pasado continuo con el pasado. Vamos entonces. Entonces dice, Maca, su auto cuando llover. Podría ser, Maca estaba manejando su auto cuando comenzó a llover, ¿sí? O también puede ser, Maca maneja su auto cuando estaba comenzando a llover. Ya, manejaba su auto cuando estaba comenzando a llover. Bueno, la segunda no tiene mucho sentido, entonces. Pero esa es la idea. Una de las dos es pasado continuo, usted debe tener eso, debo tenerlo claro. Una de las dos va a ser pasado continuo, va a tener sentido. Entonces, ¿cuál no puede ser?
Ya, vamos a ver cuál no puede ser. La B de inmediato no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque recuerde que el pasado continuo es una acción en el pasado. Entonces debe estar el pasado continuo y el pasado. No puede haber un futuro. Este es going to start en un futuro. Entonces no puede ser pasado futuro. No puede ser. ¿Qué dijimos? Tiene que ser pasado continuo y pasado. La C tampoco puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque tenemos pasado aquí, pero aquí tenemos un presente. ¿Sí? Start es presente. No puede ser. ¿Sí? No puede ser de inmediato, así que descartada. Eso hay que tenerlo claro. Hay que ser práctico. Entonces puede ser eh, la A y la D por el momento, ¿cierto? Porque aquí vemos un pasado continuo, ¿sí? Cuadra. Pero recuerde, tiene que ser un pasado continuo y un pasado. O puede ser pasado, pasado continuo. Ese es el orden. No se pueden mezclar los tiempos. Entonces, la única que puede ser aquí, y de hecho sin ni siquiera leer, la única que puede ser aquí es la D. ¿Por qué? Porque la A, si bien tiene un pasado continuo, pero esto no es pasado continuo. Esto es parte del presente continuo o también del pasado continuo. Pero ¿qué dijimos? Aquí tiene que ser pasado continuo más pasado. ¿Ya? O no se ve bien. Pasado continuo más pasado o pasado más pasado continuo. ¿Me siguen? Esa es la técnica. Si la sigue, le va a ir muy bien. ¿Se entiende? Eso es más práctico. Recuerde. Vamos a la número 4. Número 4 dice, Alan his neck when he fighting. Ya. Esto es lo mismo. Es la misma línea. Aquí vemos un when, ¿cierto? Entonces, ¿qué dijimos? Puede ser pasado continuo más pasado, que sería un orden, y el otro orden sería pasado más pasado continuo. No pueden mezclarse los tiempos. ¿Sí? Vamos entonces. Las que tengan presente, descartadas de inmediatamente. ¿Cuál está? La B y la C. ¿Sí? Porque eso estamos viendo, ¿ya? Eso estamos viendo. No puede ser. Cuando hay dos oraciones me indican que hay dos, en este caso específico, cuando faltan dos cosas, una es pasado continuo y la otra es pasado. O pasado, pasado continuo. Bien. ¿Cuál más? Las que siguen el orden. ¿Cuál es la que tenemos pasado? Tenemos la A tiene un pasado y la D tiene pasado. Pero dijimos, una es pasado continuo pasado o pasado pasado continuo. La única posible aquí es la D. ¿Por qué? Porque la primera oración, ¿cierto? Alan broke, se rompió, pasado. Y profe, ¿dónde está el pasado continuo en la otra? Aquí, porque dice was fighting. ¿Sí? El pasado continuo está formado por un sujeto más was o were más un verbo ing. ¿Ya? Eso es lo que nosotros vimos en clase. Así que esto no puede ser porque break es presente. ¿Sí? La única correcta ahí sería D. Recuerde, en este tipo de oraciones puede ser primera oración pasado continuo y la segunda faltante es pasado, o puede ser pasado, pasado continuo. ¿Sí? Así que eso. ¿Se entiende? Muy, muy bien. Hay que ser práctico. Vamos entonces a la siguiente. Bien, vamos entonces con la número 5 y vemos rápidamente que es una pregunta y en las alternativas me indica cuál orden es el correcto. Entonces, aquí es el orden de la pregunta. Entonces, rápidamente nosotros escribimos el orden de la pregunta. Quasi, ¿sí? Que sería WH, auxiliar, sujeto y verbo, infinitivo. Importante, como nota al pie, entender que una pregunta siempre, pero siempre tiene un auxiliar, pero no siempre tiene una WH, ¿ya? Pero sí tiene un auxiliar siempre. Entonces vamos a buscar lo que tenemos, ¿qué nos entregan? Nos entregan un Elena. Elena sería el sujeto, entonces aquí completamos con Elena. No escribir Elena por cosas de espacio, ¿sí? Tenemos esto. ¿Qué más nos entregan? Go to. ¿Qué es go to? ¿Es una WH? No. ¿Es un auxiliar? No. Es un verbo. Entonces aquí colocamos go to. ¿Qué nos faltaría? Un auxiliar.
porque ese es el orden de la pregunta. Vamos a buscar aquí cuál tiene un auxiliar. ¿Qué alternativa tiene auxiliares? ¿Cuáles son los auxiliares? Rápidamente, serían is, are, do, does, did, was, were y can. Ahí están los 8. Con esos 8 debería bastar para responder esto. ¿Tiene does? Aquí tiene auxiliar, entonces esta sí es. Is también lo encontramos. Y does también lo encontramos. Esta no tiene, entonces no tiene auxiliar, así que la eliminamos, chaolín, chaolín. ¿Cuál más? Vamos entonces ahora, ya tenemos aquí la auxiliar y vamos a ver. ¿Cuál tiene WH? Bien, aquí tenemos B y C. Bueno, aquí las podrían ser las tres, entonces vamos a hilar más fino. Vamos con la A rápidamente. ¿Por qué la A no puede ser? Porque ya teníamos un sujeto. Ya no puede ser que tengamos aquí un sujeto, otro sujeto. No puede ser porque estaría la pregunta completa, ¿cierto? Obviamente. Entonces, bueno, aquí también college es es como un establecimiento educacional, ¿sí? Entonces, college Elena no puede ser, tendría que ser Elena's College. Ya, ese sería como el orden. ¿Se acuerdan como el orden de los adjetivos? ¿Ya? En este caso, Harvard University, ¿cierto? Oxford University. Entonces, ¿qué va cambiando? El nombre adelante. Pero University es lo mismo. Sería lo mismo con cualquier colegio. Por ejemplo, college pasaría a ser la línea de colegio. Por ejemplo, Marambio School, ¿cierto? Marambio School, San Martín School y así cualquier nombre, pero tiene que ser al principio y luego lo otro. Entonces esta no puede ser por una cosa, digamos, gramatical de orden. No puede ser. Vamos con la B y la C. ¿Cuál sería B o C? Ya. Aquí recordar también de que cuando nosotros hacemos una pregunta con un auxiliar, el verbo debe calzar, o sea, debe cuadrar con lo que hemos visto. Cuando usted tiene el verbo to be, el verbo que le sigue después, ¿sí? En una pregunta, tiene que ser en ing. Cuando usted tiene el verbo to be, el verbo tiene que estar en ing si es que hay dos verbos. Si hay dos verbos, uno tiene que ser el verbo to be y el otro tiene que ser ing para que cuadre. Por ejemplo, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Ahí sí, ¿cierto? What is she doing? No puede ser what is she do? No puede ser. ¿Sí me siguen? Entonces la B no podría ser por eso. No puede ser la B. La A no puede ser. La única que cuadra es la C. Porque dice, what college? ¿A cuál establecimiento educacional das Elena va? Entonces, cuando tenemos el auxiliar do, das, el verbo queda tal cual. Así que esa es la C. Perfecto. Vamos con la número 6. Número 6 dice, Leo doesn't eat eggs. Leo no come huevos. He's a vegan. Bien, acá en este ejercicio, aquí nos están pidiendo que seamos capaces de conectar las oraciones. ¿Cuál es el conector correcto? ¿Sí? Vamos a rápidamente. Because es porque, ¿cierto? Para razón. Although, aunque. Aunque. Ahí está. Aunque me... Ya. But sería pero. Eh, so, entonces. Entonces, ¿por qué tiene que ser una razón? Aunque es un contraste, pero también hay contraste. Y entonces, ¿sí? Entonces pasaría a ser como una continuación, ¿cierto? De esto. Bien, entonces vamos a ver. Si tengo una oración, entonces lo otro. Entonces, vamos con pero. Leo no come huevos, pero es un vegano. No puede ser, no pega ni junta. Leo no come huevos, entonces él es vegano. Casi, le pega, sí, pero no tanto. Leo no come huevos, aunque es vegano. No. Leo no come huevos porque él es vegano. Perfecto, no puede ser esta, ¿ya? Así que muy bien. Esa es la razón bien fácil de esa parte. Número 7. Vamos a la número 7. Y aquí me están preguntando si yo entiendo el verbo, el presente. Recuerden que vimos la diferencia entre presente simple y presente continuo. Aquí tenemos que ver si es presente
¿Cuál es la forma correcta del presente? Dice Anuel, ¿sí? Anuel dice 5 houses in Puerto Rico. 5 casas en Puerto Rico, entonces aquí podríamos decir que es tiene, ¿sí? Tiene. Anuel tiene 5 casas en Puerto Rico. Entonces, vamos a ver. Dijimos que cuando aparece el verbo to be, el verbo que está acá debe ser ing. Entonces, como ya la mezcla no pega, no puede ser. Rapidito no puede ser. Ya, entonces acá sería la forma correcta del presente. Y aquí tenemos que entender algo, que el verbo have, ¿cierto? Es un verbo bastante especial porque el have lo utilizamos para I, you, we and they. Pero para he, she, it, Anuel es he, tendría que ser has. ¿Sí? Has se utiliza para he, she, it. Ese es para el presente. Aquí no es, aquí no parece she, pero bueno, aquí es she, ¿ya? Bien. Entonces, él tiene 5 casas. Have no puede ser, ¿sí? Porque es he. Haves no existe. Alternativa correcta, has. Perfecto. Número 8. The team played well. It, did, it didn't win. El equipo jugó bien, pero no ganó. ¿Cierto? Perdón. El equipo no jugó, no ganó. Eso dice aquí. Entonces tenemos porque. Número 8. Porque. Entonces. ¿Sí? Entonces. Aunque. Y tenemos pero. ¿Ya? Aquí voy a dar una técnica súper sencilla y es que, bueno, voy a quedarme con esta, porque esta es la alternativa correcta, pero voy a explicar algo más sencillo. ¿Ya? El 90% de los casos, cuando a usted le falte uno aquí adelante, ¿sí? Este espacio, siempre va a ser although. Siempre. ¿Por qué? Porque, bueno, although siempre va al principio o en el medio de una oración. ¿Ya? Entonces, siempre va al principio o al medio de una oración. Entonces, como la otra no van al principio, ¿cierto? Pues, para que se entienda, siempre es although. Aunque el equipo jugó bien, no ganó. ¿Ya? ¿Sí me siguen? Ahora, ese es por un lado más rápido, ¿cierto? Ni siquiera tengo que. Si tuviera, lo iría rápidamente a eso, porque eso me está diciendo el profe. De que si pasa, hay un espacio adelante, es although. Ahora, ¿por qué el equipo jugó bien, no ganó? No pega. Entonces el equipo jugó bien y no ganó, pero el equipo jugó bien, no ganó. Entonces está. Aunque el equipo jugó bien, no ganó. Así que respuesta correcta, although. Escucha el video nuevamente. Muy, muy bien. ¿Vamos bien o no? Excelente. Bien, sigamos con la número 9. No se olvide suscribirse a mis redes sociales, Mr. Teacher 8, MR-Teacher 8 para mi TikTok. Sí, soy un TikToker, yes, y un Instagrammer. Y por supuesto, no se olvide suscribirse a mi canal de YouTube, mr.teacher. mr.teacher. Bien, vamos a la número 9 entonces. Dice Luisa to Canada soon. Bien, fíjense, tenemos A, moves, B is moving, C, moved, D, are moved. Ya, entonces, acá recuerde que vamos a entrar en detalle porque dijimos que el presente, hay dos formas de hablar en futuro, en lo que hemos visto en este curso. La primera es el going to future, ¿cierto? Going to future. Y la segunda es el presente continuo como como futuro, ¿ya? Como planes futuros cercanos, ya podríamos decir para futuro. Vamos a hablar con futuro directamente. Futuro, going to y presente continuo. Entonces, como dice aquí soon, dice Luisa a Canadá pronto, entonces indica futuro. Entonces, tiene que ser, recuerde, futuro going to y futuro presente continuo. Tenemos que ver eso. Todo lo demás está incorrecto. La A no puede ser porque es presente simple. La C tampoco porque es presente simple. Y la D no existe. Entonces la B es lo correcto. ¿Por qué? Rápidamente. Porque es presente continuo para futuro. ¿Se entendió? Bien sencillo. Si no hay que saber mucho en esto, es bien práctico. Cuando hablamos de futuro pueden ser dos cosas. Going to future y presente continuo futuro.
Perfecto. Vamos a la 10, rápidamente a la 10, volando. Dice, Anna, a great time in Brazil last year. Y acá nos vamos rápidamente a last year. Lo subrayo porque esto es pasado. Entonces, este verbo tiene que ser en pasado. ¿Sí? En pasado. Bien. Y acá tenemos importante. El verbo tiene que ser en pasado. Entonces, busquemos los verbos en pasado. ¿Sí? Busquemos los verbos en pasado. Have no es pasado porque es tener y está en presente. Spend es pasar, gastar el tiempo, pero está en presente porque su pasado es spent. ¿Ya? Spent, ese es el pasado. Y el pasado de have es had. ¿Ya? Puede ser esta y puede ser esta. Puede ser las dos. ¿Ya? Pero aquí tengo algo. A great time. Y hay una expresión que es to have a great time. To have a great time. Esta expresión, to have a great time, que es pasar un gran tiempo, es decir, pasarla bien. To have a great time. Entonces, como esta es la expresión, tiene que ser la C, ¿ya? Porque es Ana la pasó súper, had a great time in Brazil last year, ¿cierto? No es past, ¿ya? Aunque es pasó, pero la expresión se utiliza con have. ¿Me siguen? Ahora, aquí dice to have a great time porque está en presente. To had a great time es la pasó genial, pero en pasado. ¿Me siguen? Perfecto. Esa es la respuesta, tiene que ser en pasado. Vamos con la número 11, rápidamente. Número 11 dice, nice photo, bro. ¿Sí? Como una expresión, buena foto, qué bacán la foto, hermano. Are you the middle, right? Aquí me piden que utilice una preposición correcta, ¿ya? Una preposición. Y hay tres, hay varias expresiones, preposiciones, perdón, in, ¿cierto? Aquí sí vemos que son in, on, to y between. Todas estas son preposiciones, ¿sí? Entonces tenemos que, es vocabulario, y aquí tenemos que ver cuál es la correcta, ¿ya? Entonces, dice, nice photo, bro. Are you, estás tú, el medio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo decimos? In the middle, on the middle, to the middle o between the middle. No puede ser between porque between necesito dos cosas, ¿ya? Yo estoy adentro, al medio, ¿cierto? No puede ser. To es para, indica una dirección. Are you para el medio? No, ni pega. On the middle, no puede ser. La expresión es in the middle, en el medio. Respuesta A, in. Bien, número 12. ¿Qué me dice? On vacation in 2010, ¿cierto? De vacaciones el 2010, to Mexico, a México, ¿cierto? Bien, vamos a ver qué nos dice aquí. Dice, ya, on vacation, ¿ya? On vacation. Antes de esto, aquí, on vacation, es una expresión, ¿ya? De vacaciones. Ir de vacaciones. Ir de vacaciones. Esa es la expresión. Entonces, dice, aquí me dan un lugar, ¿cierto? Un lugar. Y aquí, ¿cierto? Me piden un orden también de preguntas, ¿cierto? Me piden un orden de preguntas. Y el orden de preguntas sería quasi, ¿sí? Aquí ya vamos juntando conceptos. Quasi. ¿Por qué? Bueno, y verbo, aquí está, ¿cierto? Stay, go, do y went. ¿Sí? Perfecto. Sujeto, you, they, and you. Perfecto. Auxiliar, did, ¿ya? Esta no tiene, ¿ya? Entonces esta no puede ser. Al tiro, la sacamos. La sacamos porque estamos sacando esto, ¿cierto? Por el método quasi. Puede ser C, puede ser B y puede ser A. Recuerde, esto es así. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es la respuesta? Vamos. Esto es un lugar. Entonces, la WH tiene que indicar un lugar. ¿Sí? ¿Cuál WH indica un lugar? What? No. No indica porque ese es para objeto, ¿cierto? Para una cosa. When no puede ser porque when es para un tiempo, ¿cierto? La respuesta es B.
¿Dónde fuiste de vacaciones el 2010? Para México. Esa es la respuesta. Letra B. ¿Se entiende? ¿Se entendió esa parte? Es sencillo, pero a veces hay que reconocer esas cosas. ¿Sí? Aquí tenemos reconocimiento del asi cuasi y también de la WH correcta. Perfecto. Muy, muy bien. Vamos súper. Ok, vamos entonces a la número 13. Bien, dice, my holidays in Temuco this summer. Este verano, ¿cierto? Mis vacaciones en Temuco. Y ahora el contexto es, estamos en este tiempo y en un futuro vamos a ir a ese lugar a pasar nuestras vacaciones. Ese es el contexto futuro. ¿Y qué dijimos? Que nosotros vimos, para hablar de futuros, dos estructuras. El going to, ¿cierto? La estructura going to y la estructura presente continuo. Y si nos vamos a las alternativas, vemos que no vemos ningún going to, entonces tiene que ser presente continuo. Y el orden para presente continuo es sujeto más verbo to be más verbo ing. ¿Ya? Esa es la estructura para futuro presente continuo. Bien. Entonces, tenemos que nos entregan el I. Entonces sí tenemos el sujeto. ¿Sí? Ahora las otras deberían tener un verbo to be y el verbo ing. Vamos a buscarlas. ¿La A tiene? Sí. ¿La B tiene? Sí. ¿La C tiene? No tiene verbo to be, entonces no puede ser. Porque aquí nos dan solo el sujeto. ¿Sí? La D puede ser, nos dan el verbo to be, pero el verbo tiene que ser ing. Entonces esta no puede ser. A y B, ¿cuál sería? Bueno, aquí básicamente las dos son posibles, pero como nos dan I, ¿sí? No puede ser I is, porque eso no existe. Tiene que ser I am. I am spending. Estoy pasando mis vacaciones en Temuco este verano. ¿Se entendió? Por supuesto que se entendió. Si entendió, suscríbase a mi canal. Suscríbase a mi canal mr.teacher, canal de YouTube, Mr. Teacher 8 y mr-teacher 8. Compártelo. Estoy vuelto loco. Compártelo y le va a ir muy, muy bien. Número 14. Vamos, dice. Vamos a la alternativa. ¿Qué nos piden? Generous, hardworking, lazy and kind. Esto sería adjetivos para describir una personalidad. Eso lo vimos también. 1B, si no me acuerdo. Si mal no recuerdo, la 1B no me acuerdo muy bien, pero describiendo personalidades. Generous, generoso. Hardworking, trabajador. Lazy, flojo. Kind, amable. Entonces dice, Marco likes giving money. A Marco le gusta dar dinero. Entonces, ¿él es tan trabajador? No. ¿Flojo? No. ¿Amable? No. Generoso. Rápidamente generoso, claro que sí. Fácil eso. Ahí hay que estudiarlas. Número 15. She, ¿qué nos dan de respuesta? Vamos a ver la alternativa. A, isn't crying. B, wasn't crying. D, didn't cry. D, doesn't snow. Vamos a ver qué nos pide aquí. Bien. Nos dice, she, when he broke up with her. Bueno, aquí nuevamente volvemos a la pregunta, creo que 1 o 2, por ahí, donde dijimos que nosotros vimos el pasado continuo con el pasado cuando hay dos oraciones y un when, ¿cierto? Un conector ahí entre medio. Entonces, puede ser pasado continuo, ¿cierto? Pasado, o puede ser pasado continuo. ¿Me siguen? Sí, ese es el orden. Entonces, aquí encontramos, ¿qué orden? Encontramos pasado. Entonces, esta es, ¿sí? Pasado. Entonces, esta tiene que ser un pasado continuo. ¿Cuál es el pasado continuo? Bueno, la estructura de pasado continuo es sujeto, was, were, ¿cierto? Más verbo ing. Esa es la estructura de pasado continuo. Entonces, ¿cuál corresponde? ¿Cuál tiene? ¿Cuál de estas tiene? La A no puede ser porque dice she isn't crying. Ella no está llorando cuando él rompió o se separó o terminaron
con ella. Entonces no puede ser porque es una acción en pasado. ¿Ya? Eso ocurrió en el pasado. La D no puede ser porque, bueno, no pega ni junta tampoco porque dice no nieve, ¿cierto? No nevó, podríamos decir en presente, rápidamente voló. Y tampoco puede ser, ¿cierto? Porque doesn't es presente. Recuerde, pasado continuo, pasado, pasado, pasado continuo. No puede haber ninguna referencia en presente. Bien. eh, bueno, aquí hay que tener mucho ojo aquí que la respuesta pudo haber sido C, pudo haber sido C en el caso de que esta otra sea pasado continuo, porque dijimos pasado continuo pasado y pasado pasado continuo. Pero como ya tenemos pasado, esta tiene que ser pasado continuo, la única es B. ¿Sí? La única que es la correcta. Bien, ¿se entiende? Hay que entender esas formas de resolver y así no gastar tanto tiempo en traduciendo. Vamos con la 16. Dice, Lía en Carlo to Viña on Sunday. Ya. Entonces, el contexto es futuro. Estamos en un día específico, el domingo. ¿Y qué dijimos? Vimos dos tipos de futuro. El futuro going to y el futuro presente continuo. Muy importante. ¿Sí? Entonces, como no vemos ningún going to, es la estructura de presente continuo como uso para futuro. ¿Y qué sería? Sujeto más is o are, ¿sí? Más verbo y ing. Esa es la estructura del presente continuo. Tenemos Lía en Carlo, ellos, y esto sería they, entonces ya nos dan el sujeto. Ahora tenemos que ver rápidamente que nos faltaría verbo to be y ing. ¿Cuáles tienen? Vamos a ver cuáles no tienen. Esta no puede ser, ¿cierto? Porque no tiene ni ing ni verbo to be. Esta tiene, sí, pero no tiene tampoco verbo to be. Y esta menos. La única que tiene es esta. ¿Ven que es práctico? Así es más fácil. Muy bien. Si entendió, suscríbase por favor a mi canal de YouTube. Vamos entonces con la última parte. Bien, vamos entonces con la número 17. Bueno, en 17 vemos que es una pregunta, ¿sí? Vemos que es una pregunta por el signo de pregunta, por supuesto. Aquí podemos ver que es una pregunta y nos dan un orden de preguntas. Entonces, rápidamente, ¿qué debemos escribir? Cuasi. Rápidamente debemos escribir eso, por supuesto. Entonces, recuerde que esto es el corazón de una pregunta y una pregunta siempre debe tener un auxiliar, pero no siempre una WH. Y si tiene WH, entonces auxiliar, sujeto y verbo. Ese es el orden. Y aquí, afortunadamente, nos dan una WH. Entonces, lo que sigue es un auxiliar, luego un sujeto y luego em, un verbo. Acá her exam no es ninguna de estas porque her exam es su examen, que sería un posesivo. No, todavía no. Esto está fuera de este corazón, podríamos decir. Entonces, vamos a ver las que tienen auxiliares. ¿Cuáles eran los auxiliares? Rápidamente. Is, are, do, does, did, was, were y can. Están los 8 auxiliares posibles para esta prueba. Entonces, vamos a ver. ¿La A tiene auxiliar? Sí tiene. ¿La B tiene auxiliar? Sí. La C no tiene, no puede ser, y la D tampoco tiene. Porque ese es el orden, ¿cierto? Una pregunta siempre tiene un auxiliar. Entonces aquí vemos que estas dos son posibles, pero una es un pasado simple y la otra es un pasado continuo. Ahora, esto hay que entenderlo bien, porque los dos son posibles. Pero, ¿se acuerdan de que nosotros dijimos pasado, pasado continuo, pasado continuo, pasado? ¿Se acuerdan el orden de una oración que tenga pasado continuo? Y esa es la razón, que para que haya una coherencia al pasado continuo, tiene que haber una referencia en la pregunta con pasado. Porque no, como que no calza, es que como queda en el aire, porque es una acción continua en pasado, pero tiene que haber una referencia de ese mismo tiempo. Entonces, aquí dice, ¿cuándo, cierto? ¿Cuándo su examen? Cuando ella estaba pasando su examen, no pega. Recuerden que el pasado continuo siempre tiene que ir con una referencia en la misma oración en pasado y que siga este patrón, ¿sí? Este patrón es el que debe seguir.
Pasado, pasado continuo, pasado continuo, pasado. Y como aquí no tiene, no puede ser esta. Tiene que ser esta. ¿Sí? Y además cumple con todo, que sería auxiliar did, ¿sí? Sujeto she, y además tiene el verbo pass. Esta también puede ser, está correcta gramaticalmente, pero necesita de un pasado además para que pueda ser. ¿Me siguen? Perfecto. Vamos así, suscríbase, por favor. Número 18. La número 18 hace referencia, ¿sí?, a lo que es defining relative clauses. ¿Y qué era una defining relative clauses? ¿Para qué servía? Bueno, se lo explico al tiro. Para explicar lo que una persona, cosa o lugar es o hace. Eso es lo que vimos. Entonces nosotros vimos 4. Vimos who, que es para persona. Vimos that, que puede ser utilizado para cosa y persona. También vimos where, que es cuando habla de un lugar, hace referencia a un lugar. Y también vimos which, que es para cosa, ¿ya? Es algo que podemos utilizar para que quede más claro lo que una persona, una cosa o un lugar es o hace. Entonces, aquí es bien sencillo y debemos reconocer 3. Si es persona, si es cosa o si es un lugar. Y aquí vemos, a doctor is a person. Como es persona, las únicas 2 que hablan de persona puede ser who y puede ser that. Where no puede ser y which tampoco puede ser. ¿Ya? Estas 2 pueden ser. A doctor is a person who works in a hospital. Un doctor es una persona que trabaja en un hospital y también puede ser a doctor is a person that works in a hospital. Las 2 son bien utilizadas. Entonces, las 2 son para personas. Entonces, ¿cuál es? ¿Hay that? No, ¿cierto? How no puede ser, whose no existe, o sea, no puede ser, ¿cierto? Whose menos esta es la única, ¿sí? La letra A. Esta es la correcta, tiene que encerrarla porque esa es la defining relative clauses para personas. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, vamos con la 19, ya casi terminando. Dice 19, we a taxi to the airport. We a taxi to the airport. Bueno, acá si hay que entender la respuesta más que nada, ¿cierto? Dice go to take, are going to take, taking, and going to take. Ya ahí está esto. Entonces, si ustedes se fijan, hay una referencia al futuro. Hay una referencia al futuro y nosotros vimos 2 tipos de futuro para esta prueba, que sería el presente continuo como futuro y el going to future. Y aquí vemos, ¿cierto?, que es un plan. Para planes utilizamos el going to futuro, ¿ya? Entonces, vamos. ¿Cuál es la estructura del going to? Bueno, sujeto, ¿cierto? Verbo to be, going to, ¿cierto? Más un verbo. ¿Cómo va el verbo? Infinitivo, normal, sin cambiar. Más un complemento. Esa es la estructura. ¿Qué nos dan? ¿Sujeto tenemos? Sí. ¿Ya? Go to take no puede ser, porque es un plan futuro. ¿Ya? Es un futuro. No puede ser go to take. Esto es presente. No existe. Taking tampoco. ¿Ya? Hubiese sido, aquí, ojo, hubiese sido taking en el caso de que hubiese aparecido un are. Ahí sí, porque recuerden que futuro, presente continuo y going to future. Pero como no está, no puede ser. La única going to, vemos la B y la D. Y aquí la única diferencia entre las 2 es la estructura. ¿Ya? Cumple con toda la estructura y una no cumple con toda la estructura. Entonces, ¿nos dan el sujeto? Sí. Vemos, ¿qué nos sigue? El verbo to be. Le sigue. Perfecto. ¿Tiene verbo to be esta? No tiene. Esta sí tiene going to. Sí tiene. Y tiene verbo sí. Esta tiene going to take, ¿cierto? Pero no tiene verbo to be. Entonces, la única posible es la letra B. Y usted la marca. Y le va a tomar como buena. Bien. Y la última, ¿cierto? La última. A garage is a place. Un taller es un lugar
People fix cars. Ahora, recuerde, defining relative clauses. Me voy a agarrar aquí con esta. ¿Cuál es la que vimos? Who es para persona. That es persona y cosa. ¿Ya? Persona y cosa. Where es para lugar. Y también tenemos which, que es para cosa. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son para cosas? That, which y where para lugar. Entonces, un garage, ¿qué es? Es una cosa, pero aquí dice, aquí nos dan una referencia más. Is a place, es un lugar. Entonces tengo que buscar rápidamente where. Who es para persona. When es cuando. It no existe en este caso. La única correcta es la letra B. A garage is a place where people fix cars. Donde las personas arreglan autos. Bien, así que eso sería lo que nosotros vimos en nuestros files 1, 2 y 3. Escuche de nuevo esto, prepárelo bien, de verdad que le va a servir mucho, mucho esto. Escúchelo una y otra vez, tenga la idea, porque recuerde que es casi lo mismo, pero solamente cambiamos algunas palabras y entre otras cosas también, pero es la misma idea. Analícelo con cuidado, ¿sí? Y todo le va a resultar bien. Así que yo me despido. Muchas gracias por escuchar. Compartan este trabajo. De verdad le va a ir súper, súper bien. Y recuerde que esto va para ustedes. Así que nos vemos pronto para el siguiente video. Bye bye. See you. See you. See you. Bye bye.